Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, agradecidos estamos por tu gracia y tu misericordia. Hoy venimos ante ti rendidos a tus pies para pedirte que perdone nuestros pecados. Padre celestial, que esta lección nos permita comprender cuán dañino es el pecado de la idolatría. Padre misericordioso, que esta enseñanza se grabe en nuestra mente para avanzar en nuestro crecimiento espiritual y permite también que reflexionemos sobre nuestra situación en la cual nos encontramos. Ábrenos la mente para poder comprender tu mensaje. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Mis hermanos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Las gracias damos a nuestro Señor Jesús porque una vez más nos permite reunirnos en su presencia para abrir su palabra y escuchar su voz. Alabado sea su nombre. Antes de comenzar, quiero informarles que este sábado 7 de febrero estaremos en ayuno especial por nuestra iglesia, por la unidad doctrinal y por nuestro crecimiento espiritual. Será un ayuno de puesta del sol a puesta del sol. Y les animo de corazón a unirse, porque Dios honra a un pueblo que lo busca con sinceridad. Hoy vamos a entrar en un tema profundo. Dios llevó al profeta Ezequiel a ver lo que nadie más veía. Le mostró prácticas secretas, adoración escondida, pensamientos que los hombres creían inaccesibles. Lo que para el pueblo estaba oculto tras paredes y cámaras interiores, para Dios estaba totalmente descubierto. Y Jesús confirma esta verdad cuando declara en el libro de San Lucas, capítulo 8, versículo 17, que dice lo siguiente: así, nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Eso dice nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, qué poderosa es esta declaración. La luz de Dios siempre revela la verdad. Nada permanece en sombra, ¿no es cierto? La luz de Dios, hermanos, permanece para siempre. Y por eso es que nuestra hermana Guay también nos recuerda algo muy importante. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que dice acá? No hay nada que se diga o haga que no quede registrado en los libros del cielo. No podemos ocultar absolutamente nada de la vista de Dios. Eso dice el texto. Donde quiera que estemos, lo que sea que hagamos, somos responsables ante aquel que nos creó y nos redimió. Queridos amigos, el Dios que revela también restaura. Él saca la verdad a la luz, no para destruirnos, sino para transformarnos y proteger a quienes se mantienen fieles. Hoy, bajo ese espíritu de querer aprender, vamos a estudiar el tema muy hermoso que se titula Realidad Descubierta. Así que con nuestros corazones dispuestos, vamos a iniciar la primera pregunta, que dice lo siguiente: ¿qué se le ordenó hacer a Ezequiel? ¿Con qué propósito? Seguimos estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos del 5 al 9, que dice lo siguiente: y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí?
para alejarme de mi santuario? Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. A ver, los pasajes revelan el pecado de Judá, que es la idolatría, ¿no es cierto? Es decir, es la visión de las abominaciones en Jerusalén. Dios aquí revela lo que ocurre en secreto dentro del templo, mostrando la idolatría y el abandono de la verdadera adoración. Y esto sirve para explicar por qué el juicio de Dios es inevitable. ¿Cómo sucedió esto? Si lees, mi hermano, desde el versículo 1 de este capítulo, observarás varios datos. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué dice la Nueva Traducción Viviente de la Biblia? Esta versión de la Biblia dice que el acontecimiento sucedió el día 5 del mes de Elul, es decir, entre agosto y septiembre del almanaque actual, del año 592 antes de Cristo aproximadamente. Incluso te pone la fecha específica, que es el 17 de septiembre. Eso lo registra esta versión de la Biblia. En este momento, los jefes de Judá visitaron al profeta en su casa, cerca al río Quebar, en Babilonia. Para entonces, el grupo de cautivos que fueron con Ezequiel ya tenían 6 años viviendo como prisioneros en Babilonia. De pronto, mientras los ancianos o los jefes de Judá estaban sentados frente al sacerdote Ezequiel, Jehová posó sobre él y le permitió ver la figura de algo que parecía un ser humano. De la cintura para abajo parecía fuego. De la cintura para arriba brillaba como bronce. Un bronce pulido, dice. Claro, a Ezequiel estos judíos ya lo conocían como profeta. Y he de entender también que ellos no vieron nada, pero al ver el estado de la visión en la cual estaba Ezequiel, los preparó para escuchar el mensaje que Dios había mostrado al profeta, ¿no es cierto? Entonces, Dios transporta a Ezequiel al templo de Jerusalén. Y el profeta como sacerdote, mi hermano, tenía un interés muy especial, no solo en el templo, sino también en todo lo que sucedía allí. El Espíritu de Dios lo levantó entre el cielo y la tierra, llevándolo a Jerusalén en una visión que era muy importante para él y también para el pueblo. ¿Dónde lo dejó? Lo dejó a la entrada del portón interior, que da al norte, dice. El diccionario bíblico adventista señala que era una de las puertas que llevaba del patio del pueblo al patio de los sacerdotes. ¿Y qué vio el profeta allí? El profeta ve una imagen que estaba junto a la puerta del altar del templo. Claro, el santuario era un lugar sagrado donde Dios se encontraba con sus hijos. O sea, Dios lleva al profeta al atrio del templo. ¿Qué se observa en la puerta del altar? Se observa aquella imagen del celo, dice el versículo. ¿Cuál es la imagen del celo? La imagen del celo era un ídolo que generaba indignación divina porque suplantaba la adoración verdadera y representaba la profunda apostasía del pueblo. Este ídolo estaba colocado a la entrada de la puerta del norte del templo, que era un lugar santo. No lo dice la Biblia, pero he de suponer que era la estatua de un ídolo de los tantos con las cuales Israel se contaminó para practicar la idolatría. Habían varios ídolos a quienes rendían culto. Baal, Moloch, dioses originarios de Babilonia, aunque podría tratarse de una estatua de Astarte o Acera, que era una diosa cananea de la fertilidad, cuyo culto se había infiltrado repetidamente
a Israel y que ahora estaba colocada en un lugar que contaminaba directamente el templo. Entonces, esta visión tiene que ver con el abandono de la gloria del templo de Jerusalén por la actitud y obras pecaminosas del pueblo. Es decir, la presencia de Dios había sido reemplazada por ídolos. Entonces, esos ídolos provocaban celos de Dios. ¿Qué le dijo el Señor al profeta? Dios le dice a Ezequiel que observe cómo los líderes y ancianos de Israel se inclinan y adoran esas imágenes, incluso dentro de un lugar que debía ser santo. Es decir, se muestra que el pueblo y sus dirigentes habían olvidado el pacto con Dios, lo habían roto a ese pacto, desviándose hacia prácticas paganas. Es por eso que Dios ordena a Ezequiel ver y ser testigo de la idolatría y corrupción dentro del templo para que pueda denunciarla y mostrar el celo de Dios por la santidad de su causa. ¿Sabes qué le dice Dios al profeta? Tienes que observar cuidadosamente, le dice. Alza tus ojos, ¿no es cierto? Dios le pide a Ezequiel que mire atentamente lo que ocurre dentro del templo, incluso lo que se hace en secreto. También tiene que identificar los pecados y las abominaciones. El profeta debe notar las imágenes idolátricas y los actos de los líderes y del pueblo que profanan el templo. Por eso que el versículo dice, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Eso dice, ¿no es cierto?, el versículo. ¿Y qué más le dice el Señor? Tienes que ser testigo, y un testigo fiel todavía. La visión tiene un propósito de revelar lo oculto y preparar a Ezequiel para comunicarlo al pueblo. Dios quiere que él observe, que comprenda y luego reporte la corrupción que ha llenado la casa de Dios. Pero, ¿qué más le mostró el Señor? ¿Qué dice el versículo? Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Por qué le dijo Dios que cavara un hueco en la pared? Porque no solamente era la imagen del celo, sino que había más apostasía que denunciar. El propósito era mostrarle las actividades que se desarrollaban de manera secreta, que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué significa todo esto? Los pasajes están llenos de símbolos. Aquí vemos el templo y el atrio interior, que representan el lugar donde Dios debería habitar y donde la pureza y santidad deben reinar. La corrupción dentro de este espacio sagrado simboliza la hipocresía y la perversión de la adoración. Las imágenes idolátricas son símbolos de la desviación del pueblo. No son solo objetos físicos, sino representaciones del pecado oculto y del corazón apartado de Dios. ¿Qué significa el celo de Dios? El celo de Dios significa que la visión resalta que Dios es celoso de su santidad. Su celo no es enojo caprichoso, sino un ardor por la fidelidad y pureza de su pueblo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, y también capítulo 34, versículo 14. ¿Qué más, mis hermanos, vemos aquí? Que los líderes adoran a los ídolos. Esto muestra que la corrupción no era de cualquier persona, sino de quienes debían guiar al pueblo. Y esto agrava el pecado porque la enseñanza y autoridad estaban totalmente contaminadas. ¿Por qué Ezequiel miró al norte? ¿Qué simboliza el norte? En la Biblia, el norte a menudo se asocia con el juicio. Por ejemplo, las fuerzas enemigas que venían a castigar a Israel, como los babilonios, vinieron del norte, ¿no es cierto? Entonces, mirar al norte puede simbolizar la inminencia del juicio de Dios sobre el pecado.
También puede reflejar el origen de la amenaza a la santidad del templo. Lo que se encuentra en el norte representa lo que contamina o profana la casa de Dios. Entonces, mirar al norte tiene varios fines y varios propósitos también. Primero, advertir sobre el juicio. Señalando a la dirección norte, se anticipa la destrucción que vendría de Babilonia, que estaba al norte de Jerusalén. Segundo, demostrar el celo de Dios, es decir, revelar el motivo del juicio. Es que nada escapa a su atención. Incluso lo que está escondido en el templo es visto y juzgado por él. Tercero, revelar lo oculto. Dios quiere que Ezequiel vea lo que la gente hacía en secreto. Y esto demuestra que nada escapa a la visión de Dios, a la visión divina. Cuarto, mostrar la gravedad del pecado. Es revelar que el templo es símbolo de la presencia de Dios, que estaba profanado. Esto implica el juicio inminente sobre Jerusalén. Y otro propósito era preparar al profeta. Ezequiel debe ser un testigo fiel y denunciar estas abominaciones, incluso si son difíciles de escuchar. También debía manifestar el celo de Dios. Dios no tolera la idolatría ni la hipocresía. Y su celo es una llamada al arrepentimiento y a la restauración de la santidad. ¿Cuál es la enseñanza para hoy? La visión nos recuerda la importancia de la fidelidad interior. Dios no solo observa los actos externos, sino el corazón y las intenciones. Nos enseña que la idolatría no siempre es física, sino cualquier cosa que ocupemos en lugar de Dios. Riqueza, poder, placeres, ideologías. Destaca que los líderes tienen responsabilidad adicional. Quienes guían espiritualmente deben ser ejemplo de santidad. Mis queridos hermanos, Dios lo sabe todo. En el templo de nuestro corazón no debe haber ídolos que provoquen celos a Jehová. Ídolos que provocan celos al Señor, hay muchos, ¿no es cierto? Vamos a ver algunos. Ideologías que contradicen el Evangelio, política y nacionalismo, prácticas religiosas hechas solo por costumbre, orgullo espiritual, confiar en rituales en vez de Dios, materialismo, tecnología, trabajo, resentimiento, envidia, doble vida. Los ídolos modernos es todo lo que se instala dentro del corazón o dentro de la vida de la iglesia y desplaza la centralidad de Dios. El Señor sabe hasta lo más secreto del ser humano. Entonces, todo se registra en los libros del cielo. Todo pecado, toda obra, toda actitud. Debemos mentalizarnos, mis hermanos, que el Señor requiere corazones sinceros, renovados, que adoren genuinamente a nuestro Dios. ¿Qué se le ordenó hacer a Ezequiel? Que entrara al templo y descubriera lo que allí hacían. ¿Con qué propósito? Para que entendiera cuán grave era la idolatría del pueblo. Pregunta número 2. La lección está muy interesante, así que te invito, hermano, a escucharla de principio a fin. Y la pregunta dice, ¿qué vio primero? ¿A quién identificó? Seguimos estudiando el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos del 10 al 12 y el 14. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque ellos dicen, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Los versos presentan a los ancianos y la idolatría secreta. Lo que ve Ezequiel son dibujos o imágenes talladas o en alto relieve que estaban pegadas en la pared.
Esos dibujos eran de animales, reptiles e ídolos en las paredes del templo que representan diversos ritos. La entrada estaba con ídolos para cultos paganos directamente en el lugar santo. El profeta ingresó y vio el interior del templo con toda clase de figuras inmundas e idólatras pintadas en la pared por todo su alrededor. Esta forma de idolatría la habían aprendido de los egipcios. Acuérdate que los egipcios adoraban a los bueyes, asnos, a las cabras, a los perros, a los gatos, a las serpientes, a los cocodrilos, a los pájaros, ¿no es cierto? No debemos entonces hacer nada que Dios no haya ordenado. En el mundo, muchos construyen crucifijos, dibujos, medallas, escapularios, una imagen de Cristo como si existiera una foto de él, o una virgen, u otro supuesto santo. Pero el Señor aborrece los objetos que la gente dice que sirven para dar protección contra los peligros, o accidentes, o enfermedades, o para hacer huir a los malos espíritus, como brujerías o supersticiones, tales como los amuletos, los signos del horóscopo, por ejemplo. Entonces, Dios odia la idolatría, mis hermanos. Hasta los tatuajes son prohibidos por Dios. Así está escrito, mi hermano, en Levítico capítulo 19, versículo 28, última parte de la Biblia Nueva Versión Internacional, que dice lo siguiente: no se hagan ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor, dice. Todas estas cosas son prohibidas por Dios. En el segundo mandamiento, ¿no es cierto? De Éxodo 20, por supuesto. Ahí están registrados los mandamientos. Debemos, mis hermanos, obedecer a Dios para no causar su ira. Mira, mi hermano, el verso dice que ni en el templo, ni en tu casa, ni en tu cuerpo se debe dibujar imágenes. En el templo, porque es la morada de Dios. En tu casa, porque es el templo familiar de Dios. Y en nuestro cuerpo, porque es templo donde mora el Espíritu de Dios. Así lo dice Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Ezequiel estaba muy sorprendido de lo que estaba viendo. Y de hecho que le dio a conocer a los ancianos de Judá que estaban con él. Lo que más le sorprende al profeta es que 70 ancianos o los líderes de Israel estaban cada uno con un incienso que daba nube espesa de incienso y ofrecían servicio sacerdotal. Este incienso estaba asociado a las oraciones, ¿no es cierto? En medio de la idolatría, mi hermano, en medio de la impureza. Uno de estos ancianos o líderes era Yazanías, hijo de Safán. Es muy probable que Safán sea el escriba o el secretario real que actuó durante el reinado de Josías, quien cuando se encontró con el libro de la ley en el templo, Hilcías, el sumo sacerdote, se lo dio a él para que lo conservara y se lo entregara al rey. Entonces, Yazanías era un príncipe del pueblo de Judá, al que el mismo profeta vio en visión maquinando perversidades. La palabra ancianos se refiere a los líderes laicos que se habían destacado en Jerusalén después de la deportación de Joaquín y sus oficiales. Estos hombres eran personas importantes en Jerusalén, que deberían haber sido guías espirituales del pueblo, ¿no es cierto? Pero ahora estaban practicando la idolatría. Ellos no podían ofrecer incienso porque la ofrenda del incienso solo era ofrecido por los sacerdotes levitas, del linaje de Aarón, por supuesto. Y esto se estaba ofreciendo en el atrio. Ahora, en el templo de Jerusalén habían habitaciones donde se alojaban los sacerdotes. Y era en esas habitaciones donde se rendían adoración a estas imágenes. Entonces, mis hermanos, las acciones abominables se hacen en la oscuridad, ¿no es cierto? Ya sea física o espiritual. Primero, vemos la idolatría en el templo. Los líderes estaban participando activamente en cultos paganos. Segundo,
corrupción desde la autoridad. Al ser ancianos, su ejemplo corrompía al pueblo. Había hipocresía religiosa entonces. Estaban en el templo de Dios, pero adoraban ídolos, engañándose a sí mismos. Es decir, el lugar oculto de su corazón estaba lleno de actos oscuros, de idolatría. Estaban alejados de Dios, practicaban la idolatría en secreto. Sin embargo, continuaban con su servicio a Dios como si todo estuviera bien, como si no estuviera pasando nada. ¿Y qué decían? No nos ve Jehová. Jehová ha dejado la tierra, dice el versículo 12. El pasaje revela también tres cosas. Revela la idolatría secreta, que lo hacían a escondidas pensando que nadie los ve. Había pérdida de fe. Creen que Dios ya no está presente. Había autojustificación. Usan la idea para justificar su pecado. Es decir, la corrupción no solamente era externa, sino interna y también espiritual. Ellos justificaban su pecado porque no pensaron que Dios los veía, ni en sus mentes, ni en sus acciones. Eso creían, hermano. Eso es lo que dice el versículo, ¿no es cierto? Cuando era todo lo contrario. Israel era quien había abandonado a Dios. Y aquí es de preguntarse entonces, ¿podrá un siervo de Dios hacer algo en secreto? ¿Podrá un anciano de iglesia o dirigente hacer algo en secreto sin que Dios lo conozca? Pero eso no era todo. Habían más abominaciones, mucho mayores todavía. El ángel le había mostrado las figuras, las imágenes, a los cuales adoraban. El profeta observaba una idolatría creciente y planeada. ¿Qué más le muestra el ser glorioso a Ezequiel? ¿Cuáles eran las abominaciones mayores? Mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, desde el versículo 14. ¿Qué revela este pasaje, hermanos? Revela también tres actos. Revela la adopción de cultos extranjeros dentro del pueblo. También revela la participación incluso de mujeres en rituales paganos. Revelan un dolor falso por un Dios muerto, reemplazando el arrepentimiento verdadero delante de Dios. El lugar donde estaban profanando el templo era la entrada del lugar santo. Allí habían colocado una estatua del dios pagano Tamuz, y las mujeres le hacían sus peticiones con llanto. Es como lo que hacen en el mundo cuando se postran ante una estatua de la Virgen María, por ejemplo, o del Señor de los Milagros, y hacen sus peticiones y lloran pensando que el Dios del cielo los escuchará. ¿Se da cuenta, mi hermano, cómo es el nivel de oscuridad espiritual que tiene el ser humano? Tamuz era un dios pagano que era adorado por las naciones vecinas y lo llamaban el dios de la fertilidad. La adoración de Tamuz vino de Babilonia a través de los fenicios o de los cananeos y luego de los griegos. También era llamado el dios de la vegetación y de las pasturas y patrono de los rebaños. Tamuz fue hijo de Nimrod, llamado el dios Sol, y Semiramis, que era llamada reina del cielo. Nimrod fue un líder babilónico que es llamado Dios en Persia. Allí lo conocían como el dios Mitra, en Roma como el dios Sol, en Egipto como el dios Ra o el dios Horus, en Grecia como el dios Apolo. ¿Qué más dicen los estudios, mis hermanos? Los estudios hacen mención a la leyenda de Nimrod, el dios Sol, que se reencarna en su hijo Tamuz. Semiramis y Tamuz fueron llamados en Egipto Isis y Horus, en Grecia como Venus y Dionisio, en Roma fueron conocidos como Diana y Atis, en Israel como Astarot y Tamuz. Semiramis y Tamuz entonces fueron cambiados por el papado como María y Jesús. María con su disco solar sobre la cabeza, ¿no es cierto? Por eso ves esas imágenes así. Eso fue aprobado en el concilio de Nicea el año 325 después de Cristo, mi hermano. ¿Qué significa para hoy todo esto? ¿Cuál era la práctica de las mujeres? Lloraban y rendían culto a Tamuz. Es decir, hoy los cristianos pueden tener obsesión con la belleza física
o el cuerpo. La idolatría es que se sustituye a Dios como centro de adoración espiritual. ¿Qué más? Hacían un ritual religioso pagano. Puede haber una dependencia emocional exclusiva de pareja, hijos o amistades. La idolatría es que se pone la seguridad y satisfacción que solo Dios puede dar en otro ser. Tercero, rendían culto a un Dios extranjero. En el mundo moderno, esto equivale a la búsqueda obsesiva del éxito, del dinero, del estatus social. Hacían ellas lamentación por Tamuz. Era un llanto ritual, que equivale a supersticiones rituales, sin fe verdadera, amuletos. En este caso, la idolatría es confianza en fuerzas o símbolos en lugar que en el Dios vivo. Las mujeres celebraban la cuaresma de Tamuz. La tradición decía que cuando muere Tamuz, guardaron 40 días de luto en Babilonia. Y eso fue lo que el catolicismo romano la tomó y creó la cuaresma de Jesús. Entonces, es verdad que los malos pensamientos e ideas nos quedan impresos en lo más profundo del corazón. A veces, lo que parece justo y bello ante los ojos humanos puede esconder secretos terribles, visibles únicamente para Dios. Hay mucho por aprender, mis hermanos. Y así nos educa el Señor, para que no nos dejemos engañar por la idolatría. ¿Qué vio primero? Imágenes de animales e ídolos dentro del templo. ¿A quién identificó? A los 70 ancianos de Israel y Jaazanías, hijo de Safán. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección número 5. ¿Qué otro grupo de personas describió el profeta? Seguimos estudiando, mis hermanos, el libro del profeta Ezequiel, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, dice. A ver, mis hermanos, hasta aquí hemos visto 3 sucesos pecaminosos ocurridos en el templo de Jerusalén. ¿Cuáles son? Vamos a recordar. Primero, el ídolo escandaloso asociado con el rey. Segundo, las imágenes e incensarios asociados con los líderes de la ciudad. Tercero, el llanto sobre Tamuz, que está asociado a las mujeres. Pero hay un cuarto suceso que vamos a estudiar, que es la adoración del sol, y está asociada con los sacerdotes. Todas estas abominaciones eran para alejar a Dios de su santuario, ¿no es cierto? Eso dice el versículo. La ubicación del santuario era para adorar a Dios dando la espalda al sol. La orden era adorar al Creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en ella hay. Pero aquí sucedía lo contrario. Esta gente adoraba a la creación antes que a su Creador. Ezequiel estaba en el patio, que está dentro del templo, mientras que este acto se realizaba entre el patio y el altar, es decir, en el lugar más santo del atrio. Claro, esta adoración que hacían aquí los judíos era practicada por los cananeos desde tiempos muy antiguos y se había introducido en el culto de los reyes del pueblo y de Judá. Entonces era un tremendo insulto al Señor. La traición viene de adentro, ¿no es cierto? ¿Cuántos varones eran? Eran 25. Estos hombres estaban donde los sacerdotes normalmente se paraban para bendecir al pueblo. Estas personas, con esa actitud, mostraban su desprecio por Dios, al postrarse de tal manera que daban la espalda al templo mientras reverenciaban al sol. Mis hermanos, las imágenes y los ídolos destruyen la verdadera naturaleza de la fe. La relación personal con Dios es por medio de la fe en Cristo.
Dios nos da entendimiento espiritual, ojos para ver, oídos para oír y un corazón para creer, ¿verdad? Por eso que Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la adoración al sol representa idolatría, específicamente idolatras a la creación, algo que era común entre las naciones vecinas de Israel. 25 hombres con la espalda al templo, dice. Es una señal de rechazo activo a Dios. No solo se apartan, sino que deliberadamente dan la espalda a su presencia. La adoración al sol tiene que ver con un falso día de adoración, que es el domingo, ¿no es cierto, hermanos? Es decir, adoraban la marca de la bestia, que es el domingo, y adoraban al dios sol. Jamás te olvide que los imperios que sometieron al pueblo de Dios se les representó como una bestia, ¿cierto? Por eso se llama marca de la bestia. ¿Qué más? Encontramos aquí el atrio interior, que es un lugar cercano al altar y al santuario, símbolo de que incluso los espacios más santos estaban corrompidos. Mis hermanos, es muy necesario autoexaminarse de manera continua. La aplicación práctica es hacerse un examen de conciencia. ¿Qué áreas de mi vida están dando la espalda a Dios? Eso tengo que preguntarme aquí. Hay que realizar una purificación personal, que es dedicar a Dios tiempo en oración y estudio de la palabra para alinear nuestras prioridades. Es estar en vigilancia espiritual. Es no permitir que las influencias culturales o personales sustituyan la adoración verdadera. Y también es dar testimonio activo. Es mantenernos firmes en la fe y mostrar coherencia entre nuestra vida y nuestra adoración. El pueblo de Dios debe dejar obrar, hermanos, al Espíritu Santo en su vida. El creyente debe entender y comprender que solo no puede hacer nada. Solamente en Cristo se alcanzarán los grandes objetivos. ¿A quiénes podrían representar estos hombres hoy? Estos varones pueden ser líderes religiosos o institucionales que pierden la visión de Dios. Son personas con cargos de autoridad en la iglesia que priorizan muchas veces tradiciones, reputación o poder en lugar de seguir fielmente la palabra de Dios. No necesariamente malos intencionalmente, sino desviados por compromisos con el mundo o con el reconocimiento social. Por ejemplo, pastores o líderes que adoptan prácticas que contradicen los principios bíblicos para acomodar a la iglesia a tendencias culturales, o pueden ser creadores de opinión o influenciadores espirituales, que son aquellos que tienen alcance sobre comunidades creyentes, redes sociales, medios cristianos, etcétera, y promueven enseñanzas o prácticas que no centran la vida en Cristo. Incluso, sin darse cuenta, podrían estar adorando al sol. Metafóricamente, enfocándose en ideas humanas, emociones, dinero, prestigio o entretenimiento, en lugar de la verdadera adoración. Tercero, son personas con influencia en la sociedad que llevan al pueblo a idolatrías modernas. Ídolos políticos, empresarios, educadores o figuras públicas que dirigen la atención de la gente hacia el consumo, hacia el éxito o la apariencia, desviándola de valores espirituales. También pueden ser todos los creyentes que dan la espalda a Dios. Aunque claro, Ezequiel menciona un grupo visible. Hoy también aplica a cualquier persona que ocupa un lugar en la vida de Dios, templo personal o iglesia, y permite que algo más ocupe el centro de su adoración. Trabajo excesivo, redes sociales, entretenimiento, placeres, ambiciones personales, ideas humanas o filosofías que reemplazan la fe activa. Entonces hay que preguntarse, mi hermano, ¿qué sol estoy adorando hoy sin darme cuenta? ¿Estoy dando la espalda a Dios en alguna área de mi vida, aunque participe activamente en la iglesia? Mi liderazgo, influencia o ejemplo
¿Están reflejando a Cristo? Eso tengo que preguntarme, ¿no es cierto? Por eso que el verdadero cristiano tiene que ser luz. Si un hermano es criticón, ¿qué luz va a ser, hermano? Entonces hay que preguntarse, mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual? Eso debemos preguntarnos. ¿Qué otro grupo de personas describió el profeta? El profeta describe a 25 hombres adorando al sol dentro del templo. Pregunta número 4. ¿Qué grupos de individuos también vio? Seguimos estudiando el libro del profeta Ezequiel, que está muy interesante, ¿no es cierto? Capítulo 9, versículos 4 y 6. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones, ancianos que estaban delante del templo. Eso dice el Señor. Los versículos, ¿qué presentan aquí, mi hermano? Ya te diste cuenta, ¿no es cierto? Has leído ya los versículos. Están presentando un sellamiento a creyentes sinceros que denuncian al pecado, que asedia al pueblo de Dios. Si lees los pasajes anteriores, observarás que es un momento en el cual la gloria de Dios se aleja del templo y poco a poco se está alejando. El verdadero pueblo de Dios, ese que lleva en el corazón la obra del Señor y anhela la salvación de las almas, nunca perderá de vista cuán serio y dañino es el pecado. Y cada vez se considerará más pecador todavía. Y siempre se unirá a quienes con valentía y amor levantan la voz para señalar aquellos pecados que tan fácilmente pueden enredar la vida de los hijos de Dios. Esto es un remanente, ¿no es cierto? El remanente que Dios decidió preservar no fue escogido por su edad ni por una inocencia aparente. Eran aquellos cuyo corazón estaba profundamente herido por la idolatría y la maldad que llenaban la ciudad, personas sensibles al dolor del pecado, como lo era Jeremías, por ejemplo. ¿A quiénes se les puso la señal? La marca se coloca sobre aquellos que lloran, que gimen y claman por los pecados de la ciudad y del pueblo de Dios, por aquellos que no participan de la maldad que los rodea, aquellos que aman la justicia, que tienen un espíritu sensible al pecado y están profundamente arrepentidos. El sello es entendido como el sello de Dios vivo, que simboliza una vida transformada por el Espíritu Santo y una fidelidad firme a Dios en tiempo de apostasía. Es un sello en la cual dice que le perteneces a Dios. Eso es lo bonito, ¿no es cierto, hermanos? ¿Cuál es la razón de la señal? La razón es la maldad y las abominaciones que llenan la ciudad, es decir, la transgresión de la ley de Dios. ¿Y para qué son sellados? Son sellados para ser preservados. Son sellados porque tienen un corazón quebrantado por el pecado, por su fidelidad a los 10 mandamientos de Dios, porque lloran por la idolatría del pueblo. ¿Quién los selló entonces? Esto está en el versículo 2 del capítulo 9. El ser que lo selló fue un varón vestido con ropa de lino, que traía a su cintura un tintero de escribano, dice. ¿Dónde lo selló? Junto al altar de bronce. Eso dice la palabra de Dios. ¿En dónde lo selló? En la frente. La marca puesta en la frente representa el carácter de Cristo formado en el creyente, ¿ve? Un espíritu que gime, que clama por el pecado. Fidelidad a Dios guarda en medio de la apostasía. ¿Quieres saber cuál es la señal? Solo te ruego que leas el versículo 16 del capítulo 8. Léelo, mi hermano. Identifica a quién y qué día adoraban los varones. Solo es cuestión de análisis. Además, ya lo dijimos en la pregunta anterior. En el versículo 8
dice que adoraban al sol, ¿no es cierto? Es decir, adoraban al domingo. Entonces, si adoraban en domingo y adoraban al sol, la señal del remanente es el sábado, ¿cierto, hermano? Ahora, esta profecía tiene doble cumplimiento. La hermana White dice, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios, sentirán profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. La hermana White dice que en la obra final de Dios, para su iglesia, durante el tiempo en que los 144,000 están siendo sellados, ocurrirá algo muy importante. Los fieles sentirán profundamente los pecados, los errores, las desviaciones de quienes profesan ser el pueblo de Dios. Este sentimiento no es que sea un sentimiento superficial, sino que será un dolor espiritual real, una angustia por ver que muchos dentro de la iglesia no viven de acuerdo con la luz que tienen, sino que se alejan del carácter de Cristo, aceptan prácticas o actitudes que deshonran a Dios, es decir, blasfeman de Jesús y desobedecen sus mandamientos. ¿Por qué sucederá esto? Porque el sellamiento es un proceso de purificación y separación dentro del pueblo de Dios. En este tiempo, los fieles que buscan reflejar el carácter de Cristo sienten con mayor claridad la gravedad del pecado y lloran, claman, oran por la condición espiritual de la iglesia. Ese sentir profundo es parte de la señal que identifica a los sellados. Igual que en Ezequiel 9, donde los que gimen y claman reciben la marca. Los versículos de Ezequiel también se relacionan con Apocalipsis capítulo 7, versículo 3, que dice, no hagáis daño hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, ¿no es cierto? Lo vamos también a ver en las siguientes preguntas. ¿Dónde se sellan? En la frente, dice el pasaje. ¿Quiénes son sellados en Apocalipsis? Aquellos que hicieron la voluntad de Dios. El versículo 2 de Apocalipsis 7 dice, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1 dice, 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. ¿Ve, mi hermano? Entonces, ¿quién es el que sella en Apocalipsis? El versículo 2 del capítulo 7 dice también, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. ¿Cuál es el sello final de los tiempos? Es el sábado, ¿ve, mi hermano? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, ¿qué significa la matanza de Ezequiel? Capítulo 9, versículo 6. La matanza de la cual habla el profeta es la destrucción universal de los impíos, en ocasión de las últimas 7 plagas del Apocalipsis y de los sucesos que acompañan la segunda venida de Cristo. La destrucción de los impíos y el juicio sobre los infieles dentro de la iglesia no son 2 eventos separados, sino uno solo. Dios ordena a sus mensajeros, aquellos con autoridad para ejecutar su juicio, que pasen por la ciudad y actúen con justicia, comenzando por su propio santuario, como dice Ezequiel capítulo 9, versículo 6. Comenzaréis por mi santuario, dice. Esto nos revela que incluso dentro de la iglesia, aquellos que se apartan de la verdad sentirán primero los efectos de la ira divina, recordándonos la seriedad del pecado y la necesidad de un corazón limpio delante de Dios. Estar dentro de una iglesia, mi querido hermano, no te garantiza automáticamente estar sellado por Dios. Hermanos queridos, es posible participar de las reuniones y ceremonias, incluso decir palabras de adoración. Pero si nuestra adoración y fidelidad no siguen la voluntad de Dios, podemos quedar fuera del grupo de los sellados, de los 144,000. El pueblo fiel de Dios sabe que la señal es el sábado y es la señal visible de lealtad al Creador en los últimos tiempos. Amigo mío,
Usted que quizás está viendo este programa, aunque sea por casualidad, déjame decirte que si una persona adora en domingo, que es una tradición humana, y un día que no fue bendecido por Dios, aunque participe activamente en la iglesia, está incumpliendo el mandato de Dios y rechazando la señal que Él ha dado a su pueblo. ¿Ve? Esto nos recuerda que la verdadera adoración no es solamente asistir a un lugar o seguir tradiciones humanas, sino cumplir los mandamientos de Dios por amor como fruto del Espíritu Santo y vivir según la fe de Jesús. Los sellados, mi querido amigo, son aquellos cuyo corazón está alineado con la voluntad divina, que aman a Dios por encima de todo y reflejan su carácter, incluso cuando eso contrasta con las prácticas populares. Según la visión que estamos estudiando, el juicio comenzó por el santuario, es decir, el santuario representa a la iglesia y el pueblo al mundo, ¿no es cierto? Todo comenzó por los ancianos de la iglesia. Por eso que el versículo dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Eso dice el versículo 6. Y también Primera de Pedro capítulo 4 versículo 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es mi hermano. Es decir, por aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, pero que habían sido infieles. Aquellos que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual, ni lloran sobre los pecados ajenos. Observe también, mi hermano, que ni los niños quedarían vivos, según la visión de Ezequiel. El pasaje también dice que hasta los niños iban a morir. Eso significa que la fe de los padres incrédulos no cubrió a esos niños, como sí ocurrió cuando el Señor ordenó que pintaran los dinteles de la casa con la sangre del cordero. Es decir, la sangre por sí sola no salvaba, sino que era la obediencia y la fe de los padres la que marcaba a la casa y protegía a los niños de la muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 28 dice, por la fe, te lo vuelvo a repetir de nuevo, por la fe, la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Mi hermano, está muy claro el versículo, ¿no es cierto? La hermana White dice que lo que vio Ezequiel también lo vio Juan. Este sellamiento de los siervos de Dios es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. Juan también fue testigo de esta notable revelación. Vio el mar y las ondas rugientes y los corazones de los hombres desfalleciendo por temor. Observó la tierra que se sacudía, las montañas transportadas al medio del mar, lo que ocurre literalmente, las aguas que rugían agitadas y las montañas sacudidas por las olas. Se le mostraron las plagas, las pestilencias, el hambre y la muerte, mientras llevaban a cabo su terrible misión. Mis hermanos, ha llegado el momento de dejar obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas. Solo por obra de Dios alcanzaremos ser sellados por el Señor. Tenemos, mis hermanos, que hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué grupo de individuos también vio? Además de los sellados, vio a los mensajeros con armas, encargados de ejecutar el juicio. Pregunta número 5. Estamos en la lección también número 5, que dice realidad descubierta. ¿Qué ocurrió después? Eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 9, versículo 2, versículo 11. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. A ver, los versículos hablan de la culminación del sellamiento. ¿Qué es el sellamiento? El sellamiento constituye
uno de los momentos más trascendentales dentro de la secuencia profética que involucra al pueblo de Dios. Así como un documento es sellado para indicar que está terminado y no admite modificaciones, Dios colocará su sello en sus hijos para mostrar que su transformación espiritual se ha completado. Este acto define el destino eterno. Quienes sean sellados estarán seguros en la salvación. Quienes no, llevarán la marca de la bestia y enfrentarán la segunda muerte. Por eso es que se hace un llamado a revisar con atención lo que la Biblia y el espíritu de profecía revelan sobre esta solemne realidad. Ahora, el sello de Dios, que es el cuarto mandamiento, es un pasaje en la cual encontramos todas las características de un sello. Un nombre, que es Jehová, un título, que es el Creador, y un territorio, que son los cielos y la tierra. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. ¿Qué tipo de sellamientos hay? Hay dos tipos, ¿no es cierto? Por lo menos hay dos tipos. Primero, el sellamiento primario o del evangelio. Algunas de sus características son las siguientes. Primero, que lo reciben todos los creyentes en Cristo. Segundo, es fruto de la obra del Espíritu Santo, representada por la lluvia temprana. Tercero, brinda la preparación espiritual necesaria para enfrentar la muerte. Y cuarto, constituye una promesa segura de salvación. ¿Qué más? El sellamiento del Evangelio abarca tanto la justificación como la santificación. Es decir, toda la experiencia de la vida cristiana. El perdón, el crecimiento espiritual y la producción de fruto mediante el Espíritu Santo. Segundo, encontramos el sellamiento secundario o escatológico. ¿Cuáles son sus características? Lo reciben únicamente los 144,000. Es el fruto de la obra del Espíritu Santo representada por la lluvia tardía. Otorga la preparación necesaria para enfrentar el tiempo de angustia, cuando ya no habrá intercesión de Cristo en el santuario celestial. Constituye también una garantía de supervivencia durante ese periodo final. Es la obra final del Espíritu Santo, consolidando y asegurando en el creyente lo ya alcanzado mediante el sellamiento evangélico, en su carácter y experiencia. Se trata de una obra reservada para la etapa final de la historia humana. Ahora, el versículo presenta a los ejecutores del juicio de Dios que aparecen como humanos. ¿Cuántos son? Son 6, ¿no es cierto? Los hombres que aparecían en la visión de Ezequiel estaban equipados para la batalla. Cada uno llevaba en su mano un arma destinada específicamente para ejecutar la destrucción. Su presencia transmitía autoridad y un propósito claro. Cumplir con el juicio que les había encomendado. Eso era el propósito, ¿no es cierto? 5 varones representan a los babilonios, que ejecutaría la sentencia divina. ¿Qué representan para hoy? Representan los instrumentos de castigo, que al finalizar el tiempo ejecutarán la sentencia. Ellos ejecutan el juicio de Dios. Primero, el juicio es a la iglesia, luego a los impíos, en ese orden, hermano, ¿ya? No te vayas a confundir. El otro varón estaba vestido de lino, dice. El lino era la vestimenta usual del sacerdote y también la vestimenta especial del sumo sacerdote en las ceremonias del día de la expiación. Así está en Levíticos capítulo 16. Además del lino, lleva un tintero. La traducción al lenguaje actual de la Biblia dice, por los utensilios que llevaba a la cintura, se veía que era un escritor. Este varón aparece también en Daniel capítulo 10, versículo 5, y el capítulo 12, versículos 6 y 7. Ahora, mi hermano, estos destructores fueron enviados para castigar a los que persistieron en la idolatría y la rebelión. ¿Quién es el hombre vestido de lino con el tintero? Representa a Cristo en su función de sumo sacerdote y juez. El lino blanco simboliza pureza y autoridad sacerdotal. El tintero indica una obra de registro y sellamiento. ¿Qué simboliza la obra del hombre de lino en el versículo 11? El pasaje dice, he hecho conforme a todo lo que me mandaste.
representa que la obra del sellamiento ha sido completada. Representa el fin del tiempo de gracia cuando Cristo, como sumo sacerdote, declara que su obra intercesora terminó, tal cual lo dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Es decir, antes del juicio final, los creyentes fieles ya están sellados y protegidos espiritualmente. Entonces, mira, mi hermano, los pasajes son símbolos del juicio investigador y del juicio final. No como un evento pasado literal que nos revela. Primero, Cristo sella a los fieles. Es el hombre de lino, ¿no es cierto? Luego, los ángeles ejecutan sentencia, que son los 5 hombres. A ellos representan. Finalmente viene la destrucción para quienes rechazaron el llamado divino. Dicho de otra manera, mi hermano, no es un juicio pasado, sino una representación del juicio final y del sellamiento previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos en un periodo limitado de oportunidad espiritual. Antes de que lleguen tiempos difíciles, es urgente decidirse por Dios, fortalecer la fe y vivir de manera coherente con esa decisión. He hecho conforme a todo lo que me mandaste, señala. El hombre vestido de lino marca a los fieles, antes de que los ángeles ejecutores comiencen a destruir a los impíos. Esto indica que la fase de preparación o protección ha terminado. Es decir, la obra es preventiva, es distinguir entre justos e injustos. Y esta profecía, en tiempos de Ezequiel, se cumplió en el año 586 a.C. Y la hermana White dice, el tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. El periodo en que Dios está marcando, sellando a los que son fieles, está llegando a su fin, mis hermanos. El sellamiento es simbólico y representa fidelidad a Dios y obediencia a sus mandamientos. La frase muy corto indica urgencia. Quienes aún no han sido sellados deben tomar decisiones de fe y obediencia. Y es ahora, no hay que dejarlo para después, antes de que este tiempo termine. Los vientos representan juicios y destrucción que afectarán la tierra, y que los ángeles lo retengan significa que Dios está prolongando todavía la oportunidad de arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, cada persona debe tomar decisiones definitivas de fe y también de obediencia. Una vez que el sellamiento termine, ya no habrá oportunidad para arrepentimiento antes del juicio final. Es un llamado a vivir según los mandamientos de Dios, mantener la fe y prepararse para la segunda venida de Cristo. ¿Qué ocurrió después? Dios envió al hombre vestido de lino para marcar a los fieles, completando así el sellamiento de los justos. Pregunta número 6. ¿En qué periodo especial de la historia estamos viviendo como pueblo de Dios? Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3 dice lo siguiente. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. A ver, algunas de las profecías de Ezequiel están en pleno cumplimiento, ¿verdad, hermanos? En este tiempo nos encontramos en el periodo precisamente de sellamiento, como ya lo hemos visto en las preguntas anteriores. El sellamiento es del pueblo de Dios, que es una señal que solo los ángeles lo pueden ver, nadie más. Esa señal es un premio a la obediencia y tiene que ver mucho con el día sábado, mientras que los que se quedarán sin sello son aquellos que aceptaron y guardaron el domingo como día de adoración. ¿Cuál es la diferencia entre la señal de Dios y la marca de la bestia? Veamos este cuadro. El sello de Dios es de naturaleza espiritual e invisible, en contraste con la marca de la bestia, cuya naturaleza es de un espíritu de lealtad, pero a un poder contrario a Dios. El sello de Dios es de reconocimiento solo por los ángeles. Sin embargo, la marca de la bestia es reconocimiento
tanto por los ángeles de Jehová y Satanás. Es decir, que los ángeles sí ven el sello de la marca de la bestia. ¿Qué más? ¿Cuál es su ubicación? El sello de Dios es en la frente, o sea, en la mente, en los pensamientos, en las decisiones, mi hermano. Mientras que la marca de la bestia es en la mano o en la frente, que es símbolo de lealtad a la bestia. ¿Cuál es la señal principal aquí? Como sellos de Jehová es la obediencia, como obra del Espíritu Santo, a los 10 mandamientos de la ley de Dios, especialmente el sábado. Mientras que la marca de la bestia es adoración del domingo, es seguimiento de la autoridad de la bestia. ¿Cuál es el propósito del sello de Jehová entonces? Es protección y redención, mientras que la marca de la bestia es un sello de castigo y condenación. La visibilidad es otra característica. El sello de Dios no es visible al ojo humano. La marca de la bestia no siempre es visible, es espiritual. Y esto lo confirma la hermana Guay. Ella dice, ¿cuál es el sello del Dios viviente que es colocado en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos, pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. Ve, mi hermano, muy importante este pasaje. El sello de Dios es un sello espiritual, es un sello invisible, no un signo físico que los humanos puedan ver. El sello es colocado en la frente de aquellos que permanecen fiel a Dios. Y aquí están los puntos claves de su enseñanza. Es una marca de obediencia y fidelidad interior al Señor, reconocida por los ángeles y relacionada especialmente con la observancia del sábado. ¿Y por qué el sábado? Porque el sábado, o el séptimo día, es señal de obediencia a Dios y fidelidad a sus mandamientos. Representa descanso, adoración y lealtad. Es un día en el cual se reconoce a nuestro Creador como dueño del mundo, ¿no es cierto? Es un día consagrado y bendecido por Dios, en contraste con la marca de la bestia, que es el domingo. El domingo, el primer día de la semana, es el día adoptado por poderes religiosos contrarios al mandato bíblico del sábado. Como ya te lo decía en las preguntas anteriores, eso fue instaurado en el concilio de Nicea, ¿no es cierto? El domingo significa sumisión a la autoridad humana, por encima de la autoridad divina. Ahora, los versículos también presentan al ángel con el tintero. Recuerda que las preguntas, como ya te lo dije, anteriores, decíamos que el varón con el tintero de la visión de Ezequiel era quien sellaba a los fieles hijos de Dios. También en Apocalipsis, que sella al pueblo de Dios o a los 144,000, es el mismo ángel que selló a los hermanos en la visión. ¿Y qué dice nuestra hermana Guay aquí? Ella sigue diciendo, el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores. Y el ángel exterminador sigue a este ángel. Eso nos dice la hermana Guay. Mis hermanos, estamos viviendo en el tiempo del fin. El tiempo del fin es un periodo de tiempo que antecede al fin. No te vayas a confundir aquí. El tiempo del fin se refiere a un periodo prolongado y especial antes del fin definitivo, cuando ocurren señales, juicios y preparativos espirituales importantes. Mi hermano, es como la última etapa de la historia humana. Es un tiempo de prueba y de sellar a los fieles, mientras que el fin es el momento definitivo, cuando ocurren los eventos culminantes, como la segunda venida de Cristo, el juicio final y la restauración definitiva. Es decir, primero es el tiempo del fin, luego es el fin, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, ¿cuándo comenzó el sellamiento? El proceso de sellamiento del pueblo de Dios comenzó en 1844. Actualmente seguimos viviendo dentro de ese tiempo, el cual concluirá cuando se cierre la puerta de la gracia. ¿Qué dice la hermana Guay al respecto? Vi ángeles que iban y venían de uno a otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz, consumado es, dice hermano.
¿Sabes, mi querido amigo y mi querido hermano? Satanás utiliza toda clase de engaños para apartar a los hijos de Dios. El diablo quiere apartar a los hijos de Dios de la verdad presente y hacerlos dudar. Ese es su trabajo. En ese periodo es en la cual Dios coloca una especie de protección sobre su pueblo para resguardarlo durante el tiempo de angustia. Y todo aquel que haya elegido firmemente la verdad y mantenga un corazón limpio, será resguardado bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Solo Dios, solo Jesús, nuestro Salvador, es quien nos sella, mis hermanos. Así que sigamos adelante, que nada nos detenga en el objetivo que es rumbo al cielo. ¿En qué periodo especial de la historia estamos viviendo como pueblo de Dios? En el periodo del sellamiento de los siervos de Dios. Pregunta número 7. ¿Qué se requiere de nosotros? Esta es una gran pregunta que tenemos que ver. Y eso lo encontramos en Salmos capítulo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Veamos estos aspectos que requiere el Señor de nosotros. Primero, el Señor quiere un espíritu enseñable y dispuesto a la guía divina. El primer requisito es tener una actitud humilde y receptiva. El salmista reconoce que no puede andar en el camino de Dios a menos que el Señor mismo lo enseñe. Es decir, hay una dependencia total del Espíritu Santo. Y esto implica reconocer nuestra necesidad de dirección espiritual, permitir que la palabra y el Espíritu Santo modifiquen nuestros pensamientos, nuestros hábitos y prioridades. Estar dispuestos también a desaprender lo incorrecto para adoptar la verdad divina. Segundo, caminar en la verdad. Obediencia, práctica y continua. Es vivir conforme a la palabra de Dios, sin seleccionar solo partes convenientes. Debemos aceptar las verdades distintivas, como el sábado, el juicio investigador y la fe de Jesús. Tenemos que permitir, mis hermanos, que el Espíritu Santo transforme nuestra conducta, los principios y también el carácter. La verdad no es solo información, sino que es un estilo de vida que refleja a Cristo. ¿Qué más? Un corazón firme y unificado en la voluntad de Dios. Eso es lo que se requiere también. La frase afirma mi corazón señala la necesidad de estabilidad espiritual. Y esto implica tener convicciones sólidas, no superficiales, no fluctuarse entre la presión cultural, social o religiosa. Ser fieles, aun cuando la verdad sea impopular. Mis queridos hermanos, en los últimos eventos, la firmeza del corazón será crucial para resistir la marca de la bestia y permanecer fieles en el sellamiento final. También tenemos aquí algo importante que el Señor requiere de nosotros, que es temor reverente al nombre de Dios. El Señor requiere de nosotros honrar a Dios en todas las decisiones, por pequeñas que sean. Colocar a Dios primero por encima de deseos, presión social o ventajas personales. Eso es lo importante, hermano, que debemos nosotros implementar en nuestra vida. Tenemos que reconocer su autoridad y soberanía sobre nuestra vida. El temor reverente es clave para formar un carácter sellado, uno que refleje la mente y el espíritu de Cristo. Quinto, se requiere perseverancia en la santificación. El versículo refleja un proceso continuo, ¿no es cierto? Enséñame, caminaré, afirma mi corazón, dice. Esto describe la santificación constante. El Señor Jesús requiere crecer en gracia día a día, dejar que el Espíritu Santo realice cambios profundos en nuestra vida, participar en disciplinas espirituales, oración, estudio bíblico, servicio y comunión. Es que la santificación no es un evento instantáneo, sino un avance continuo hacia la semejanza de Cristo. O sea, poco a poco vamos avanzando espiritualmente, vamos creciendo. Y sexto, hay un compromiso con la verdad presente.
Dios espera que aceptemos las verdades presentes y proféticas reveladas para esta generación. Se requiere discernimiento para distinguir la verdad del error, especialmente en tiempos de confusión espiritual. El creyente debe vivir con plena conciencia del juicio celestial que está en proceso y del pronto regreso de Cristo. Mis hermanos, estamos llegando al final. Por tanto, autoexaminémonos para ver cómo estamos en nuestra vida espiritual. Eso, hermanos, debemos mentalizarnos. ¿Qué se requiere de nosotros? Se requiere aprender de Jesús, obedecer su verdad y mantener un corazón firme y fiel. ¿Cómo resumimos la lección? Dios muestra lo que está oculto a los ojos humanos en estas visiones, permitiendo que el profeta vea las prácticas secretas, la idolatría escondida y los pensamientos corruptos del pueblo. Aquellos que aparentaban piedad estaban lejos de la verdad. Y eso nos recuerda que nada de lo que hacemos, pensamos o sentimos está fuera de la mirada de Dios. Lo que parece privado o insignificante para nosotros, Jesús lo conoce completamente y lo revela, no para condenar, sino para despertar nuestra conciencia y llevarnos al arrepentimiento. Ahora, Dios distingue entre quienes sienten dolor por el pecado y quienes se endurecen en él. De acuerdo a lo dicho por el profeta, los que gemían y lloraban por las abominaciones fueron marcados, mientras que los que permanecían insensibles quedaron expuestos al juicio. Para el pueblo actual de Dios, esto simboliza la importancia de reconocer y confesar nuestras faltas, de permitir que Dios examine nuestro corazón y transforme nuestra vida, porque el juicio comienza por aquellos que profesan servir a Dios. Hermanos míos, el sello de Dios revelado por Apocalipsis representa la obediencia genuina a su ley, especialmente la observancia del sábado como día de reposo. No es simplemente un acto externo, sino una señal de carácter renovado y fidelidad a Dios. Solo aquellos que permiten que Dios descubra su realidad interior y los transforme recibirán su sello. Como nos recuerda el salmista, ¿no es cierto? Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. La obediencia es fruto de un corazón humilde y dispuesto a vivir según la verdad. Es la verdad de Dios, mis hermanos. El tema de realidad descubierto entonces nos invita a reflexionar sobre nuestra vida diaria. Cada uno de nosotros tiene pensamientos, hábitos o actitudes que intentamos ocultar, pero Dios los ve. Y su propósito al revelarlos no es destruirnos, sino guiarnos hacia la transformación. Al aceptar su revelación y obedecer su voluntad, especialmente guardando el sábado como señal de fidelidad, somos sellados por Él y somos protegidos. Qué hermoso, hermano. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿permitiremos que Dios nos transforme y nos marque con su sello? ¿O seguiremos escondiendo lo que Él ya ha descubierto? Que Dios los bendiga grandemente, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, las gracias te damos por enseñarnos una gran verdad. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos cubra para poder continuar en este camino correcto, en la cual nos encontramos. Bendice, oh Dios, a todos mis hermanos en el mundo entero y protégelos de todo mal. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo pido. Amén.